Muy bien, doctores. ¿Me escuchan? Sí, estoy compartiendo en pantalla, claro que sí. Muy bien. Vámonos a otra enfermedad alucinante, que hasta ahora no tengo las respuestas de algunas preguntas que me hago. Por ejemplo, ¿por qué las plaquetas bajan tanto? ¿No? ¿Por qué ese mecanismo inmunológico que describen, pues está rudo, tiene su. Porque hasta ahorita no debería haber ningún paciente que muera por dengue. Y tengo colegas, compañeros, que me preguntaban los niños en la parte de pediatría por dengue y cuando fallecen es terrible. Y en Beni, ¿cómo es? En Trinidad igual, en Pando, en Cobija. Entonces, esta enfermedad, este virus en realidad consume plaquetas, destruye plaquetas, la médula ósea lo suprime y se mueren por hemorragias. Entonces, a ver, veamos este caso. En Trinidad, un paciente masculino de 35 años de edad acude al servicio de urgencias porque tiene fiebre, o un dato inespecífico, aunque aquí llama la atención que la fiebre es mucho más alta que a comparación de otras enfermedades infecciosas. Incluso le llaman fiebre quebrantahuesos, han debido escuchar. Quebrantahuesos, porque realmente el dolores musculares deben ser bien jodidos, ¿no? Deben ser brutales. La cefalea intensa, otro dato importante, por ejemplo, acá es el dolor retroocular, el dolor retroorbitario, dolor retroocular, mialgias y artralgias. También refiere náuseas, vómitos, y aquí lo que hay que preguntarle es, ¿escupió sangre? ¿Tuvo hematemesis? ¿Hizo melenas? ¿Tuvo heces negras, alquitranadas? Lo primero hay que preguntar, ¿no? Porque el dengue, yo no veo, aquí en La Paz no vemos mucho caso dengue, ¿no? Pero sé que en Trinidad, Santa Cruz, Cocha, sí se ve mucho, y probablemente los colegas de esos departamentos tengan mucho más experiencia que mi persona, ¿no? Yo por teoría y algún otro caso de sospecha, ¿no? Venga, pero yo sé que los otros colegas tienen mucho más experiencia debido a ver, ¿no? Entonces aquí, por teoría, si yo sé que esos pacientes hay un trastorno de coagulación, hacen síndrome de fuga capilar, ¿no? Hacen síndrome capilar, lo que yo tengo que preguntar, señor, ¿escupió sangre? ¿Tuvo sangre o hizo heces negras? ¿No? Primero que preguntarle para ver, buscar datos, signos de alarma, ¿no? Porque el examen físico, exploración física, se observa un eritema facial, hepatomegalia leve y este dato, torniquete positivo. O sea, yo a un paciente que vemos en una clínica, no es que le hacemos torniquete positivo a todos, pero en este contexto, como estoy sospechando dengue, tengo que ver la fragilidad de los vasos, la disfunción plaquetaria, tanto cuantitativamente, cualitativamente, ¿no? Y los signos que muestran hipotensión arterial y taquicardia. Este paciente no está normal, ¿no? Este paciente está grave. A mí me llama la atención que está hipotenso, taquicárdico. Y aquí quisiera preguntarle cuánto le ha tomado el internito la saturación. Porque si hay fuga capilar, probablemente los pulmones estén en edema pulmonar no cardiogénico. Ojo, acá el problema no es el corazón el que está enfermo, aquí es no cardiogénico que puede llevar a un distrés. ¿Ok? Entonces le hacemos laboratorio, signos vitales, le pedimos un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos. Y a mí lo que me interesa es el TP, cómo está el TP y el INR y sobre todo las plaquetas, cómo están. Y miren, este paciente ya tiene 80.000 de plaquetas, ¿ok? Y tiene IgM positiva para dengue es agudo este paciente, agudo. Y en la radiografía se muestra un derrame pleural, dice. Ah, ok, este paciente está haciendo fuga capilar, tiene un derrame pleural. Ok. Pregunta para ustedes, a ver, para los cracks, para los que ya han estudiado, ya han repasado. A un paciente con dengue, ¿cuál es el criterio
para transfundir plasma fresco congelado, crío precipitado y plaquetas. Preguntas clave para la residencia, para la práctica clínica y para salvar los pacientes de esta enfermedad. Entonces, yo he estado buscando mucho, ¿eh? He estado buscando varios artículos anoche y uno que me llamó mucho la atención, se los voy a pasar. Es un artículo de Lancet, JAMA, Nature, New England. Son pues revistas hiperpoderosas, ¿no? Y este es el artículo. Es de recién del 2024 de la doctora Gabriela Paz Bailey, Laura Adams, Jacqueline Den. Y es un artículo de revisión, ¿no? Aquí habla la introducción, la epidemiología. Miren el mapa, cómo es la afección global, dengue. La clasificación, súper importante. Aquí compara del 97 de la Organización Mundial y del 2009 de la Organización Mundial, cómo se la clasifica. Y el manejo de los grupos, grupo A, grupo B, grupo C, el manejo del dengue, y este cuadrito les voy a mostrar frecuentemente, el diagnóstico, cómo vamos a diagnosticar. Esto es alucinante, la inmunología que truena, se escapa del sistema inmunológico. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo más interesante? Digamos, hay cuatro serotipos, ¿no ven? De enfermedad de dengue. Digamos, te pica uno, entra en un serotipo 3, ¿no? Ya tienes vacuna, o sea, ya tienes defensas para el serotipo 3. Y la mala suerte te cae un serotipo 1 o 2, la enfermedad es peor. La enfermedad es peor. Entonces, por eso hay mucha investigación que la vacuna para el dengue debería ser contra los cuatro serotipos. ¿Eh? Entonces habla acá mucho de la severidad, los mediadores, cómo el sistema inmunológico, del virus del dengue se escapa por los ya no puede. Y hay un término que es el DAE. Ahorita les voy a explicar. Aquí, este es lo bonito, ¿no? Las vacunas, cómo prevenir, y hace una tabla. Aquí, esta es una tabla que les voy a mostrar. Estas tres vacunas. El Dengvaxia, que es por Pasteur, Sanofi, el Kedenga, por Takeda, y el TB003. Por ejemplo, estos dos están recomendados ya por la Organización Mundial de la Salud. No sé, a los colegas que han visto pacientes con dengue, ¿tenemos vacunas? Perdón la ignorancia, en Trinidad, Santa Cruz, ¿hay vacunas? ¿Han escuchado? En la parte privada uno se puede No, vacunar, no, no hay vacuna. ¿ves? O sea, imagínense lo retrasado que estamos y que el ministerio, no sé, el CEDES, porque ya están recomendando, o sea, ya la Organización Mundial de la Salud, ya hay, o sea, ya hay vacunas, ¿no? Juan dice ahí en Brasil, por ejemplo, sí, solo en Brasil. No, o sea, me da pena cuando veo niños o cuando me cuentan, ¿no? Yo doy mucho poco de asesoría en investigación, ¿no? Me encanta la investigación y pues les ayudo. Entonces me dicen, doctor, quiero hacer la investigación en pacientes con dengue, la plaquetopenia, la hemorragia, se mueren así, así, ¿no? Entonces digo, o sea, digo, bueno, no voy a decir nada, pero pues la vacuna sería importante, ¿no? Entonces esta revisión un poquito habla de las vacunas, es súper alucinante, donde muestran, miren, los serotipos para los cuatro para los cuatro. Y lo peor es cuando, digamos, haces una vacuna contra el uno, pero puede otro serotipo y es peor la enfermedad. O sea, te viene con patada voladora la segunda, tercera vez, es grave. Entonces, eso como dato, ¿no? Como por teoría. Estábamos en los casos. Ok, entonces viene este paciente y hay plaquetopenia. Entonces, lo que les preguntaba, ¿no? ¿Con cuánto vamos a transfundir plaquetas, crioprecipitados y plasma fresco congelado, incluso con con la hemoglobina creo que queda claro, ¿no? Con menos de 7 se transfunde. Un paciente que está con sangrado activo se transfunde. Es mejor dar
paquete globular sangre que suero, porque el suero hemodiluye, está frío, etcétera. Entonces, siempre es mejor, ¿no? Hemoglobina 7. Pero para plasma fresco congelado, ¿cuál es el criterio? Y para plaquetas, ¿ok? Ahorita los voy a ir abordando. Tengan en cuenta esos datos importantes. Etiología. El virus del dengue. Hay cuatro serotipos brutales. Es un virus de tipo ARN, flavivirus, y el transmitido él es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti no solamente es el vector para el dengue, sino también para otros virus, como cuáles. El Aedes aegypti, ¿qué más puede transportar? Y boom, nos pica. ¿Qué Fiebre más? amarilla. Eso, muy bien. Fiebre amarilla, muy bien. ¿Qué más? El Zika y la fiebre Zika, amarilla, ¿no? claro. Sí, el Zika Los también. flavivirus serían eso, Uy, ¿no? sí, todas esas enfermedades virales puede transportar el Aedes aegypti capo, ¿no? Y el mosquito no le hace nada, ¿no? El virus no le hace nada. Entonces, ¿cuál es la fase clínica más probable del dengue que presente este paciente? Es un paciente que está taquicárdico, está hipotenso, no hay datos de sangrado, ¿no? No hay signos de alarma, como dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, etapa febril, crítica, recuperación postinfecciosa. Entonces, ¿qué creen? Fase crítica, ¿no? Porque está hipotenso, taquicárdico. No está, la fase febril solo tiene fiebre, ¿no? Entonces, vemos las fases. Ahora, cuidado se confunda, ¿no? A un principio esto yo un poco me confundía, decía, a ver, ¿cómo es esto? Dengue hemorrágico, choque por dengue, luego fase febril, fase. Esto depende de la clasificación. Aquí hay una imagen, ¿dónde está? Hay una imagen de la organización. Creo que era en el artículo, sí. ¿En dónde? Sí, en el artículo era acá. Entonces, el dengue, las guías, digamos, los parámetros que nos dan para manejar es de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Tiene una versión del 97 y una versión del 2009. En la del 97 se manejaba por fases, ¿ok? Por fases. Y aquí vamos a ver, miren, ¿dónde está del año 97? La fase febril, ¿ok? La fase febril que está acá en mi presentación, la fase crítica y la fase de recuperación. Y la otra clasificación es dengue, o sea, fiebre por dengue, el dengue grave o hemorrágico y el shock por dengue. Este dengue, la fiebre del dengue, actualmente ya es sin signos de alarma y con signos de alarma. ¿Ok? En la enfermedad del dengue. Sin signos de alarma, el paciente solo tiene fiebre, ¿no? Que puede durar de 2 a 7 días, un periodo de incubación de 4 a 10 días. Esta fiebre es alta, como les decía, ¿no? Es que teóricamente es una fiebre alta, 40 grados. Y aparte el paciente tiene cefalea y lo que llama la atención es dolor retroorbitario, ¿no? Les duele el dolor retroorbitario. Y la fiebre es tan grave, o sea, el compromiso sistémico es tan grave, la artralgia y la mialgia, que el otro nombre es el fiebre quebrantahuesos, o como dice acá, fiebre rompehuesos. Y puede tener un rash, ¿no? Un rash de maculopapular, linfadenopatía, etcétera. Algunos pacientes también suelen dar asintomáticos, ¿no? Una simple cefalea y boom, ¿no? Se recuperan rápido. Los signos con alarma. Esto es lo bonito, esto es potencialmente preguntable porque un médico tiene que saber reconocer un paciente con dengue con signos de alarma. Entonces son pacientes de riesgo de deterioro clínico entre 3 a 5 días y quienes pueden tener mayor afectación con signos de alarma, personas con antecedente. Miren, esto es lo que les decía. Las personas con antecedente de infección previa, alguna vez a un familiar, cuando fuimos a Santa Cruz, creo que le dio dengue al final, ¿no? Tenía cefalea, etcétera, pero fue suave. Pero ahora uno se pregunta, ¿y si vuelve a viajar y le va otra vez dengue? Ya no va a ser suavecito, ¿no? Ya va a ser, puede presentar signos de alarma, se puede complicar. Entonces, el paciente que está en riesgo es paciente que ya ha tenido dengue,
¿ok? Porque el otro serotipo, el sistema inmunológico, es terrible, o sea, favorece la replicación viral, favorece la inflamación, favorece el síndrome de fuga capilar. Niños menores de 1 año y pacientes con comorbilidades graves, falla cardíaca, hepática, renal, neoplasia, etc. Pero estos dos datos me llamaron mucho la atención, ¿no? Menos de 1 año e infección previa. Porque normalmente cuando un paciente, cuando uno le da COVID, por ejemplo, viene otro COVID, no es tan grave, ¿no ve? No es tan grave porque ya tienes defensas, porque el serotipo que está circulando, pues es ese, ¿no? Pero en dengue es al revés, ¿no? O sea, el que te pueda dar por otro serotipo es peor. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Esto sí es pregunta. Yo preguntaría, me gustaría que me pregunten porque son datos importantes. Dolor abdominal. ¿Por qué puede haber dolor abdominal? Porque ascitis, sangrado, vómitos persistentes, letargo, ¿no? Hígado agrandado más de 2 centímetros, datos clínicos de que esté con acumulación de líquido, derrame pleural, ascitis y manifestaciones hemorrágicas. Creo que esto es lo más grave de todos estos, es lo más grave, porque cuando un paciente comienza a sangrar es porque sus plaquetas ya están bajas y hay un trastorno de coagulación importante. Y creo que este dato es el que mayor mortalidad tiene, ¿no? Los que mayor fallecen si presentan estos datos, hemorragia gingival, etc. Y el dengue grave. El dengue grave es el paciente que está ya tronado, ¿no? Es el paciente que tiene petequias, ¿no? Es en la piel, le sale puntitos rojos que no desaparecen en la digitopresión, equimosis, púrpuras, hematemesis, está escupiendo sangre, por eso le decimos, señora, ha escupido sangre, tiene melena, buscar datos de sangrado y trombocitopenas menos de 100.000. Estos ya es paciente dengue grave, ¿ok? Entonces, afectación de otros órganos, estado mental y el síndrome de fuga capilar, ¿no? Que se traduce por derrame pleural y el edema pulmonar de origen no cardiogénico, ascitis. Y uno se pregunta y dice, a ver, ¿cómo yo puedo valorar que el paciente esté con fuga capilar? ¿Cómo puedo saber? ¿No? Entonces, yo voy a valorar la hemoconcentración. Hemoconcentración para valorar el fuga capilar. Por ejemplo, un paciente que tengo hematócrito de, no sé, me voy a inventar, 35%. Pasan las 6 12 horas y tiene un hematócrito del 50%. Nadie va a decir, pues, que acá está con eritrocitosis, tiene mucha sangre. No, hay una hemoconcentración. ¿Por qué? Pues, si nosotros vemos un tubo de ensayo, tenemos acá sangre, lo ultracentrifugamos, por supuesto, y tenemos plasma, ¿verdad? Aquí tenemos plasma y aquí tenemos sangre, o sea, los elementos formas de la sangre. Este plasma es el que fuga. Nosotros, si nos dibujamos un vaso sanguíneo, el endotelio, epitelio plano simple, el plasma es el que fuga, ¿no? Fuga, se escapa. ¿A dónde fuga? Si va al cerebro, edema cerebral. Si va al pulmón, edema pulmonar no cardiogénico, que no es en alas de mariposa, derrame pleural. Si va al abdomen, ascitis, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de hemoconcentración. Y la clasificación del 97, fiebre del dengue, fiebre hemorrágica, ¿ok? Donde ya tenía, y síndrome de choque eh, por, por dengue. La clasificación del 2009 de la Organización Mundial de la Salud. Este es el que vale, este es el que nos ayuda a manejar pacientes sin signos de alarma, que yo lo mando a la casa, le mando a la casa su paracetamol, hidratación y cualquier cosa, si presentan estos signos de alarma, acude al hospital, ¿verdad? Signos de alarma, dolor abdominal severo, vómitos persistentes, ¿por qué vómitos persistentes? Porque no tolera la vía oral. ¿No ven? Porque sé que está perdiendo líquido, hay fuga capilar, le pregunto, pues, ¿no? Señor, ¿está tomando? No, no, no puedo tomar porque tengo vómitos, pero ya listo, es un signo de alarma, lo voy a internar al paciente. Acumulación de líquido, sangrado de mucosa, hepatomegalia, aumento del hematócrito por hemoconcentración. Dengue grave ya es el que pasa a la terapia intensiva.
¿no? Esto nos va a ayudar mucho. Entonces, entra fase crítica. ¿Cuál es el mejor indicador de riesgo de choque? De riesgo de choque, ¿no? Aquí pueden ser nivel de plaquetas, una plaquetopenia menos de 100.000, una prueba de torniquete por disfunción, fiebre persistente nada que ver, alete nada que ver. Entonces, está entre estos tres. Entre estos tres, porque hay fuga capilar por la inflamación que genera etc., el hematócrito. Por eso el hematócrito se solicita cada 6, 8, 12 horas, por lo menos cada 12 horas, ¿no? Ingresa el paciente, tiene vómitos persistentes, lo interno y le pido cada 12 horas hematócrito, ¿ok? Entonces eso es para evaluar básicamente la hemoconcentración y es una señal de alarma importante en casos graves. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial más apropiado? Dar líquidos. Porque si está el paciente hipotenso, taquicárdico, pues tengo que administrar líquidos, ¿ok? Tratamiento sintomático, dar líquidos. En pacientes con síntomas de alarma y dengue grave, pues dar líquidos. Tampoco dar 3 litros, 4 litros, ¿no? Y los encharquemos, sino dar a unas dosis, que ahorita les voy a comentar las dosis. Y si no responde y comienza hipotensión, para prevenir la lesión renal aguda, disfunción cerebral, cardíaca y otras, y ya comenzar con la noradrenalina. Reposición grave, ¿no? ¿Qué hallazgo radiológico es más característico de este paciente? Entonces, el derrame pleural, ¿no? El derrame pleural. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico responsable de las manifestaciones clínicas? Fuga capilar por aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, miren esta imagen, es alucinante, doctores. Esta imagen, este es del copy-paste del Lancet, del review de la doctora. Y miren aquí lo que vamos a tener. Estos son los días, ¿ok? Primer día, segundo, tercero, cuarto, hasta una semana, 10 días tiene. En la fase febril, de 0 a 7 días, la fase febril. En la fase febril, ¿qué pasa? El paciente que tiene fiebre, quebrantahuesos, mialgia, artralgia, ¿no? Ahí casi no pasa, y hay una disminución leve de plaquetas y disminución de glóbulos blancos, leucopenia. Y acá, a nivel viral, tenemos carga viral importante. Entonces, por eso, en la primera fase, la fase febril, lo que yo voy a ir a buscar es el virus. Digamos acá con PCR o amplificación del ácido nucleico. ¿Ok? También puedo identificar la proteína 1 no estructural. Dos elementos. La proteína no estructural 1 y el ARN viral en la fase febril. Bonita es esta imagen. ¿Ok? La fase crítica, que esto es donde más se descompensan los pacientes. O sea, digamos, viene el paciente con fiebre. ¿Desde cuándo está con fiebre? Desde hoy día, hoy en la mañana. Ok, voy a asumir que está en el primer día, segundo día. Entonces, a partir de esa semana, o sea, de los 5 o 7 días, ahí viene lo grave. Entonces, ahí con mayor importancia al paciente lo tengo que seguir, lo tengo que notificar, ¿no? O por lo menos tener el celular del familiar que a partir de los 7 días viene la fase crítica. Lo voy a ver. ¿Qué voy a tener? Va a aumentar el hematócrito por fuga capilar, por hemoconcentración, ¿ok? Y ya voy a tener datos de inmunoglobulina tipo M, van a ser positivas. ¿Qué va a pasar con la proteína no estructural? Va a disminuir junto con la carga viral y va a comenzar a producirse la IgG secundaria. Entonces, acá en la fase crítica el paciente está en riesgo y puede llegar a choque y hemorragia. Pasa los 6, 7 días, ¿no? Los 6, 7 días, ya viene la fase de la recuperación, donde el hematócrito puede disminuye y las plaquetas comienzan a subir. Entonces, en esta fase crítica es donde los pacientes pueden estar asociados a mortalidad, letalidad. Bueno, eso en cuanto a esta estructura. Entonces, en la fase febril, lo que vamos a ver es ADN viral y la proteína no estructural que podemos ser detectados por la amplificación del ácido nucleico. En la fase crítica, es aquí donde los pacientes se descompensan, ¿no? Porque disminuye las plaquetas. Disminuye las plaquetas
y el sangrado, ¿no? Hay trastornos de la coagulación y el sangrado. Entonces, ¿qué nosotros? ¿Qué vamos a hacer como médicos? Dar soporte. Soporte ventilatorio, soporte hemodinámico con cristaloides, soporte con transfusiones, plasma, concentrados plaquetarios, crioprecipitados, ¿no? Eso principalmente. Y el paciente está en choque, pues ya manejarlo como choque como tal, darle soporte, pero no vamos a hacer nada contra la etiología, contra el virus, nada. Vamos a luchar con la inflamación, con el síndrome de fuga capilar y el choque. En la fase de recuperación, lo que nosotros vamos a ver es ya anticuerpos, ¿no? Anticuerpos IgM, IgG. ¿Cuál es la complicación más esperable si no se realiza el manejo adecuado? Pues el riñón se va a tronar, porque está hipotenso, hipotenso, perdiendo líquido, líquido, líquido. El que se va a tronar es todo el cuerpo, pero más el riñón, ¿no? Entonces aquí lesión renal aguda. ¿Ok? Entonces, más o menos, de manera introductoria les he dado cómo es la enfermedad, el dengue, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que dice nuestra bibliografía de manera rápida. Entonces, dentro de los antecedentes es un problema de sectores, saneamiento ambiental, educación, producción, lucha contra la pobreza. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad endémico-epidémico, transmitida por el Aedes aegypti. Entonces aquí tenemos, ¿por qué dice endémico, epidémico? Tenemos que recordar qué es endemia, qué es pandemia. La endemia es una presencia de una enfermedad que de forma regular en una zona, ese es el término, ¿no? En una zona o región específica, como la varicela, hay casos en todos los años. Eso es zona, ¿no? En la endemia. Brote es cuando hay un aumento repentino de los casos de una enfermedad. Por ejemplo, tenemos brote de dengue en Trinidad, ¿no? Epidemia, cuando el aumento de los casos inesperados de una enfermedad hay en una región, por ejemplo, ¿no? Sarampión, por ejemplo. A un principio el COVID comenzó como una epidemia. Y la pandemia es cuando ya afecta a varios otros países, ¿ok? Entonces, la enfermedad del dengue es una enfermedad endémica, epidémica, transmitida por este mosquito, el Aedes aegypti, es una arbovirosis, la enfermedad de quebrantahuesos. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, del género Flavivirus. Es un virus de tipo ARN, hay cuatro serotipos, cuatro serotipos. El 2 y el 3 son los más graves. Wow, no, yo le tengo miedo. El 2 y el 3 son los más graves. El diámetro de 40 a 50 nanómetros, miren, aquí tienen la imagen. Y tenemos dos, proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales tenemos E, de la envoltura, proteína estructural, ¿no? Es membrana bilipídica, su proteína. Tenemos la membrana M, o sea, la proteína M, ¿ok? La proteína M y la proteína de la nucleocápside, ¿no? Sus proteínas estructurales. ¿Estas se las puede detectar? No, estas no se las puede detectar. Las que sí las puedes detectar es las proteínas no estructurales. De todas estas, ¿cuál? Habíamos dicho, doctores, en esa imagen de Lancet está. ¿Cuál de todas estas proteínas no estructurales podemos detectar en plasma? Uno. Exacto, la NC1, ¿verdad? Pues de todas estas podemos detectar aparte del material genético. Entonces, estos son los serotipos, cuatro serotipos. DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. ¿Cuáles son las más graves? La 2 y la 3. ¿Ok? Eso por el momento. También hay cierta bibliografía que hay un quinto serotipo en el ciclo selvático. ¿Ok? Quinto selvático. Muy bien. Ahora, transmisión. La transmisión es por el mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti. Se propaga también el virus, digo, el mosquito propaga el dengue, Zika, chikungunya. Después hay otros, que para el examen de la red sí no es tan relevante, ¿vale? El periodo de incubación es de 8 a 12 días. Otros mecanismos de transmisión, transfusión por sangre, trasplantes, lesiones por pinchazo, etc. Para nosotros, el vectorial, ¿ok? Para el examen de la red. La epidemiología, 50 millones de personas infectadas por año, es mucho. Miren Brasil, México, medio millón de pacientes hospitalizados, 25,000 muertes.
Es el reporte del 2016 de la Organización Mundial de la Salud. En Bolivia, el 2018, 7.597 casos. El 2016, 32.000. Wow. 2017, 9.000. Entonces yo creo que por ahí debemos de estar, ¿no? Pero Brasil, miren, imagínense, Brasil, Colombia, Costa Rica, tienen varios casos notificados. Factores de riesgo. Los factores de riesgo que incrementan, habíamos comentado el índice de infestación larvaria del 2%, población sin inmunidad, ¿vale? Población sin inmunidad. La circulación viral de dos o más serotipos, ¿no? Esto está viajar, está, ¿no? Pero pues yo creo que ya con uno que tengas y otra más te pica y otra más ya somos inmunes contra los cuatro, ¿no? Los anticuerpos neutralizantes para cada uno de estos sería interesante ver, ¿no? ¿Qué anticuerpos neutralizantes tenemos o tengo para qué tipo de dengue, ¿verdad? Para cuál serotipo del virus del dengue. Condiciones del clima, persona infectada en los primeros 5 días. Otras, infección en los bebés, menos de un año habíamos dicho que tiene un factor de riesgo, embarazo, infección secuencial por diferentes serotipos. Es peor, infección por el virus serotipo 3, más de 40 años y pacientes con comorbilidades. Son factores que incrementan el riesgo, densidad poblacional, pacientes sin inmunidad, temperatura, humedad y población inmigrante. Los factores de riesgo del dengue grave. Esto ya habíamos comentado. Pues tiene etapas, ¿no? La etapa febril que habíamos comentado, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Este es un copy-paste de nuestra bibliografía. La fase febril, una viremia importante, deshidratación, el hematócrito comienza a aumentar y la fase crítica, que es lo grave, ¿no? A partir del cuarto, quinto día, según esta referencia bibliográfica. Y los datos de recuperación. Esta es la misma imagen que les acabo de explicar. La clasificación del dengue, fiebre hemorrágica, choque por dengue y los signos de alarma. Aquí es importante ver los signos de alarma. Bien, veamos esta pregunta. Beni, una paciente femenina de 18 años, sufre datos clínicos de dengue. ¿Ok? Beni, sabemos que es una zona donde hay cuadros, brotes, ¿no? Dengue. ¿A los cuántos días son detectados los anticuerpos contra el virus del dengue? Buena pregunta. ¿A los cuántos días? Otra pregunta. Cuando un paciente se infecta por el virus de dengue serotipo 2, ¿es correcto que? Dice, no está protegido serotipo 1, no está protegido por el serotipo 3, está protegido pero el 2 a corto plazo, es protegido por el serotipo 4 plazo. Esta pregunta está alucinante, ¿no? Está bien para ver la inmunidad cruzada. ¿Qué tenemos que saber con esta? El virus, una vez que ingresa, otra vez está sonando la alarma, una vez que el virus, el serotipo DEM1, por ejemplo, ingresa a la célula de nuestras células, activa el sistema inmunológico, activando al monocito, los neutrófilos, generando varias cascadas de proinflamación. Pero aquí lo que llama la atención es que va a comenzar también a sintetizar interleucinas que van a involucrar a las plaquetas. Y estas plaquetas van a generar, o sea, estas plaquetas como están ya en procesos de proinflamación, etcétera, va a comenzar a disminuir. Y uno se pregunta, ¿por qué las plaquetas? ¿Qué pasa? ¿Se mueren? Es decir, si viven de 10 a 14 días, viven dos. ¿Secuestra el bazo o la médula ósea no puede producir plaquetas? Y la respuesta es multifactorial. Cada quien juega su rol para cada uno de estos. Y este fenómeno de inflamación lo que va a hacer es fuga capilar, ¿no? Hay espacios que van aumentando y se genera el síndrome de fuga capilar o síndrome de escape capilar a través de varios receptores, ¿no? Principalmente están involucrados el CD74, están involucrados las proteínas MMP9 y que interrumpe la unión entre las células, ¿no? Disrumpe y por lo tanto aumenta el espacio entre las células endoteliales. Entonces, una vez que llega el virus, va a los ganglios linfáticos, se replica, se disemina, va al hígado, hace hepatitis en algunos casos,
Y los anticuerpos se producen para las proteínas E, pre-1 y NS1, que son proteínas no estructurales. Y estos anticuerpos se pueden detectar a los 7 días después de la enfermedad. Entonces, los serotipos 1 al 4 existen inmunidad cruzada con otros. Desarrolla inmunidad a largo plazo cuando el virus es homólogo. Obviamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, me inyectan por el virus dengue serotipo 1, ¿no? Me infecto, entonces voy a tener anticuerpos contra ese serotipo 1 a largo plazo. Pero desarrolla inmunidad a corto plazo cuando el virus es heterólogo de diferente serotipo, ¿no? Si bien nos dan una cierta inmunidad, nos da inmunidad a corto plazo. Pero ahorita en ese artículo que les he comentado, hay un fenómeno que ocurre, ¿no? Que hace que si es por diferente serotipo, incrementa la replicación viral. Entonces, a los 7 días, ninguno es correcto con relación a esto. Los síntomas del dengue severo. Vamos a destacar el cuadro clínico del 97 del 2009. Y esto es lo que nos vamos a enfocar, a la clasificación del 2009. Sobre todo a pacientes con signos de advertencia o signos de alarma, como están en la clasificación. Estos signos vamos a tener señales de advertencia para desarrollar dengue severo, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, letargo o inquietud. Y los datos para dengue severo, dificultad respiratoria, ¿por qué nos da dificultad respiratoria? Por edema pulmonar, ¿no? Cardiogénico. Sangrado severo por la disminución de plaquetas, trastornos de la coagulación. Síntomas de insuficiencia orgánica, ya sea falla cardíaca, insuficiencia respiratoria, lesión renal aguda, y el paciente puede llegar a choque. ¿Ok? Muy bien. Esto es una manifestación clínica, cómo se va dando, ¿no? En los pacientes pueden tener, los niños de 3 a 6 años, fiebre de 4 a, ¿no? Fiebre alta y todas las manifestaciones que ya comentamos. Posteriormente pasan los días, el paciente puede tener dolor abdominal, derrame pleural, ascitis, que básicamente son datos indirectos de fuga capilar, choque y SDRA. Síntomas del dengue severo, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, sangrado de inquietud, sí. Este sangrado debería considerarse, ¿no? Debería, porque son datos, pacientes con choque, a no ser que este paciente ya esté con paciente con choque por dengue. Una de las manifestaciones es de fuga capilar por dengue, disminución del hematocrito, no, aumento del hematocrito. ¿Cuánto es el punto de corte? 20%. Si teníamos un hematócrito de 30 y el paciente aparece con 51 de hematócrito a las 12 horas, ya cumple el criterio. ¿Cuánto es la diferencia acá? 21. Entonces cumple este punto de corte, el 20%. ¿Ok? Eso es dato importante. Historia de la enfermedad actual. El paciente, obviamente, tenemos que estar en la región endémica, ¿no? El lugar. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, en el Salar de Uyuni, ¿no? En Potosí, y tengo fiebre, no voy a pensar primero en dengue, pensaré, no sé, un resfrío, una intoxicación alimentaria, dependiendo de la clínica. Y si el paciente tiene tos más de 15 días, pensaré en un sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, es importante la región, en el lugar donde esté. Sobre todo cuánto dentro de los 14 días, ¿no? Que es el periodo de incubación normal. Esto es pregunta al detalle importante, porque gracias a esto yo puedo ver el manejo. Y la aparición de la enfermedad de 14 días después de la exposición no es compatible con dengue. ¿Ok? El examen físico puede tener un paciente salpullido, ocurre en los 50 al 82% de los casos, ¿no? Miren esta imagen, eritemas puntiformes, puede haber hemorragias retinianas, manchas de algodón, hepatomegalia y la prueba del torniquete. La prueba de torniquete significa la presencia de 10 o más plaquetas, ¿no? Agarramos el esfingonanómetro, hacemos las compresiones como tal, así inflamos manguito, y 10 o más petequias nuevas en un área pulgada cuadrada se considera positiva, ¿no? Y esto hay que esperar por lo menos unos 5 minutos para que pueda manifestarse estas lesiones. ¿Qué significa la prueba del torniquete? Porque ya sabemos que hay cualitativamente o cuantitativamente la alteración de las plaquetas, ¿ok? Complicaciones, hemorragias, ¿no? Hemorragias, coagulación intravascular, edema pulmonar. Y hay presentaciones graves, muy graves, atípicas, como por ejemplo falla hepática aguda, encefalitis, miocarditis, nefritis. Diagnóstico diferencial,
todas las otras enfermedades, sepsis, meningoencefalitis, celulitis, ¿no? Sarampión, chikungunya, rubiola y otros. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, para diferenciar entre dengue, chikungunya y Zika. La fiebre, sabemos que la fiebre es peor en la enfermedad del dengue, ¿no? Es más común, ¿no? Fiebre quebrantahuesos. Y la mialgia, artralgia también es frecuente, las mialgias y las artralgias en chikungunya. Edema, ¿no? En el Zika puede haber edema. Erupción maculopapular es más frecuente en el Zika. Dolor retroorbitario, común en el dengue y en el Zika. Aunque si nosotros le metemos esto a una medicina basada en la evidencia, su sensibilidad específica debe ser muy baja, pero hay unos datos, ¿no?, que nos pueden ayudar a estos casos. Por ejemplo, la hemorragia. La hemorragia es frecuente en la enfermedad del dengue, pero no tanto en chikungunya ni en Zika. ¿Ok? El diagnóstico, primero clínico. Y dentro de lo clínico, viene a la clínica, ¿no? Al hospital un paciente viene con dolor, fiebre, dolor retroocular, prueba del torniquete positivo. Y yo le pregunto, ¿ha estado en una zona endémica o ha viajado donde hay dengue? Sí. ¿Ok? ¿A dónde ha viajado? No sé, a Cobija, ¿no? Sí. Entonces ya tengo el antecedente epidemiológico. Tiene fiebre, dolor de cabeza, sí. ¿Dónde estaba? En el Salar de Uyuni. No, pues no cuadra. ¿No ve? El antecedente es importante. ¿Y qué vamos a pedir? Laboratorios. Primero, está indicado realizar detección del ARN viral por PCR. ¿Ok? Y otra es también la capacidad para poder detectar la proteína no estructural. Esas dos, carga viral y la proteína no estructural 1. Y las pruebas serológicas, IgM, pero ¿a partir del cuánto? A partir del cuarto día, por lo menos, ¿ok? A partir del cuarto día, cinco, sexto día ya se puede solicitar, porque llega, hoy día le pica el mosquito, hoy me pica el mosquito, me piden inmunoglobulina tipo M, va a salir negativo, ¿no? Hay un periodo que recién voy a producir inmunoglobulina M. Entonces la IgG ya a partir del séptimo día ya puede detectarse. Entonces esa tabla es importante. Entonces, en los primeros 7 días, ¿qué vamos a pedir? 7 días, el PCR, carga viral, o sea, el material genético lo tenemos que identificar, o por ensayo rápido o ELISA, detectar la proteína no estructural NS1. En la fase crítica, el paciente cuando está grave, pues ahí le pedimos una inmunoglobulina tipo M y IgG para detectar. Y hacemos el monitoreo con hematócrito, plaquetas, función plaquetaria, TP-INR y demás. ¿Ok? Y ya terminamos con esto, doctores. Con eso terminamos. Entonces, ¿cómo se maneja un caso de dengue? ¿No? Primero tenemos el diagnóstico presuntivo. Dentro del diagnóstico presuntivo es el lugar donde ha estado o está, ¿ok? En las zonas endémicas. ¿Cómo está, señor? Sí, doctor, tengo fiebre, ¿ok? ¿Y qué más tiene? Sí, tengo a veces náuseas, pero está vomitando, no. Está escupiendo, tiene heces alquitranadas negras, no. Tiene rash, ¿no? Ah, sí, doctor, le cuento que tengo un poco, mi barriga se ha hinchado. Ah, la macana, lo revisamos y tiene ascitis, ¿ok? Está concentrando, entonces comienzo a ver. Y veo cómo está, hago el test del torniquete, ¿no? Entonces el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, solo tiene fiebre, entonces lo catalogo para pacientes sin datos de alarma. Sin datos de alarma. ¿Y qué hago? ¿Qué le voy a decir? Simplemente para la fiebre le vamos a dar paracetamol. ¿Ok? 1 gramo cada 8 horas, cada 12 horas, como va tolerando. ¿Está tolerando la vía oral? Sí, estoy tomando más líquidos, doctor. Ok, entonces va a tomar más. Sales de rehidratación oral, líquido, etcétera. Ok, y va a ir descansando. Y me va a decir, de aquí unos 2, 3 días o cualquier día, qué signos de alarmas va a presentar. ¿Qué tiene? Si tiene esto, tiene que regresar. Si escupe sangre, si tiene melena, si le falta el aire, si tiene dolor abdominal persistente, va a regresar. Entonces yo le debo decir claramente, ¿ok? Ahora, si el paciente tiene signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Esto es pregunta de examen, fija, ¿no? Por lo menos en pregrado, para sus internitos, esto es clave, preguntarles de memoria cuáles son los signos de alarma. Dolor abdominal severo, vómito persistente, sangrado de mucosa,
Hepatomegalia, ¿qué tanto del reborde costal? Más de 2 centímetros. Acumulación de líquidos. Pero doctor, ¿cómo voy a saber si está acumulando líquidos? Fácil, pues primero el paciente puede tener disnea. ¿Por qué puede ser la disnea? Porque tiene derrame pleural, porque tiene edema pulmonar no cardiogénico o porque tiene derrame pericárdico. ¿Ok? Otra acumulación de líquido, ascitis. Otra acumulación, edema. ¿Ok? Entonces, acumulación, sobrecarga positiva. Otra es letargia, ¿no? Es decir, el paciente está ya somnoliento, no puede contestar, listo, internarlo, signo de alarma. Otro es la hemoconcentración. ¿Cuánto era el punto de corte para la hemoconcentración, doctores? ¿5, 10%, 20%, 30%? ¿Cuánto era? 20, doctor. 20%. Eso. Bien, doctores. Ya con eso terminamos, ¿ah? También ya me estoy cansando. 20%, ¿ok? Entonces, para pacientes que tienen signos de alarmas o enfermedad severa o coenfermedades, ya sea embarazo, niño, pacientes con comorbilidades, riesgos sociales, por ejemplo, que vive lejos del hospital, aquí lo toma, ¿no? Bien, bien bonito. O una pobreza extrema, porque sé que no le van a poder dar líquidos, ¿no? Pacientes mayores o pacientes con lesión renal aguda, listo, ¿no? Pacientes los voy a internar. Y para pacientes que tienen síndrome de fuga capilar, distrés, ¿no? Porque yo me voy a dar de cuenta porque el paciente refiere esa, disnea, o porque el paciente está hipotenso, taquicárdico, porque el paciente tiene datos de sangrados indirecto. Ahora, a ver, llega este paciente, el caso clínico. Este paciente tenía taquicardia, pero la taquicardia puede ser por la fiebre. Entonces, no debería estar hipotenso. Pero este paciente que está hipotenso y está con fiebre es porque algo está pasando. La hipotensión nunca es buena, ni la taquicardia nunca es buena. Hay que buscar la causa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo manejamos en el grupo B? Paciente se le interna, ambos se le internan, ¿no? Manejo de enfermedades. Paciente con condiciones coexistentes, digamos un paciente con falla cardíaca, lesión renal, diabético. Debe ser referido a un hospital, dice, para monitorizar y hacer el manejo de fluidos. Y uno se pregunta, ok, doctor, voy a hacer el manejo con cuánto de líquido le voy a dar. Pacientes con uno de estos signos les vamos a dar cristaloides. Primero, ¿qué cristaloide le voy a dar? Ok, solución salina. Ok, la mal llamada la solución fisiológica. O lo ideal, esto es lo ideal, ringelactato. Mejor denle ringelactato, una solución balanceada. ¿Cuánto? Dice acá de 5 a 7 ml horas por kilogramo peso en las primeras 2 horas. ¿Ok? Para 1 a 2 horas. 7, le vamos a calcular a 7. Una persona de 70 kilogramos. 7 por 7, 49, ¿no? 49. Entonces le vamos a pasar a este paciente por kilogramo peso, ¿no? Unos 50, 49, digamos entre 50 a 100 cc's, ¿no? 100 cc's y B para 2 horas, ¿ok? De cristaloide, poco a poco. Luego reduzco a 3 a 5 por kilogramo hora, de 2 a 4 y luego de 2 a 3, es decir, bajito. A ver, si nosotros extrapolamos con sepsis, a ver, a 30, digamos, 3, pero eso es para 24 horas, va a ser como 2000. ¿A qué quiero llegar? No es nomás administrar, indicar cristaloides 2 litros, 3 litros, 4 litros. Por eso aquí nos está dando la dosis por algo. ¿Qué pasa si a un paciente le doy 3 litros de ringelactato? Ese líquido que yo estoy administrando, doctores, estoy administrando, recuerden que el endotelio está con fuga capilar. Está con fuga capilar el endotelio. El líquido que voy a introducir se va a salir igual. Voy a empeorar el edema, el secuestro de líquidos, voy a empeorar. Por eso no es administrar 3 litros, 4 litros, no, para nada. Voy a matar al paciente en vez de mejorarlo. Entonces acá dice, por ejemplo, acá dice de 5 a 7 ml para 2 horas. 7 por 7, 49, unos 7 por 7, 49, unos 50, ¿no? Máximo 100, digamos, ¿no? Para 2 horas. Poco es la dosis, poquito. Y voy bajando además. 500 no sería en todo caso. Bueno, 400 no. Claro, ¿no? Por eso unos 100, o sea, ¿cuál en los primeros 7 horas, dices, doctor? Claro, es que si ¿Primeras dos supongamos horas? que ml por 70 da 490.
Claro, digamos calculamos a 7, ¿no? 7. Dice, rinde lactato de 5 a 7 ml por kilogramo para 2 horas, por kilogramo. Entonces, 7 por 7, 49. Más este cero, unos 500 cc. Sí, está bien, doctor. Unos 500 cc. ¿Ok? Unos 500 cc para 2 horas, ¿no? Eso administramos, 500 cc. Luego reduce de 3 a 5, la mitad, ¿no? Entonces, otros 250 cc para 4 horas, ¿ok? Y así voy disminuyendo. A ver, vamos a calcular para 24, ¿cuánto le tocaría? 35, aquí nos toca 250 por 2 a 3 por kilogramo por pérdida de acuerdo a la respuesta clínica. 500, 600, unos 1000, digamos. 1000 cc para cuánto tiempo? 2, 6, 6, unas 8 horas por lo menos, ¿no? Entonces, unos 1000 cc para 8 horas pudiera ser. Los primeros 500 cc se pasan en 2 horas y las otras 6 horas, otros 500 en 6 horas. Y aquí bueno, nos dice de acuerdo a la respuesta clínica. Y dice, además, tenemos que tener una base, ¿no? Apenas ingrese el paciente, le voy a tomar el hematócrito, ¿no? Tener una base y hacer hematócritos seriados cada 6 a 12 horas, muchos cada 6. Vamos a solicitar en los laboratorios hematócrito cada 12 horas. Entonces, a un principio tenía, por ejemplo, 30 y de repente tengo 50. Listo, esto cuadra con síndrome de fuga capilar. Sé que va a ir mal el paciente. Además, le pedimos glóbulos blancos, ¿no? Función hepática, glucosa, albúmina, electrolitos, creatinina, gasometría arterial, enzimas cardíacas. Esto es importante. Bueno, todo es importante. Enzimas cardíacas, troponina CPKMB porque puede hacer miocarditis. Y además los test pueden ayudarnos en el manejo, ¿ok? Eso para pacientes. Ahora, para pacientes con dengue severo, este paciente ya tiene, el líquido es mucho más alto, porque el paciente ya está con datos de choque, ya está con hemorragia. Entonces la dosis de ataque es de 5 a 20 ml por kilogramo peso. Si pesa 70 kilogramos, calculamos a 20, ¿cuánto le tocaría? 20 por 70. 140. 1400. 1400. 1400, ¿no? Entonces unos 1400 cc de cristaloide, lo primero que tendríamos que dar. Para sepsis igual podría, ¿no? Máximo 2000, 2 litros. En bolo y luego va reduciendo. ¿Y qué pasa si no responde a esto, a estos 1400? Comenzamos con noradrenalina. Ya no le paso otros dos. Porque eso es lo que sucede. En urgencias, por ejemplo, ¿no? Le han pasado, digamos, 1500 de ringelactato. Va a medicina interna otros 1500. Ahora pasa a la terapia intensiva otros 1500. ¿Cuánto has recibido? 3000, 4500 de balance positivo. Y entonces esto mata pacientes. Por eso el dato, el balance hídrico es clave, doctores. Cualquiera pudiera verlo, ¿no? Ah, es que solo es fisiológico, solo es... No, esto impacta en la mortalidad, ¿ok? ¿Y qué más dice acá? El bolo tratado, reducir de acuerdo a los parámetros, la transfusión sanguínea debería darse en sangrado activo. El paciente está sangrando, listo, ¿no? Coloides, esto de coloides es muy debatible, se podría debatir. Bueno, eso con relación. Con eso hemos terminado. Y ya para terminar, las vacunas. Hay 3 vacunas que ya están a nivel mundial y 2 están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? El Dexvaxia, sobre todo para pacientes seropositivos entre los 9 y 45 años. Bueno, y también la otra vacuna es el Qdenga, ¿no? Así debe pronunciar. Qdenga, el TAC 003. También está recomendado por la Organización Mundial, pero esta está entre los 6 y 16 años. Bueno, yo creo que al que mejorcito nos iría a nosotros podría ser esta, ¿no? Este de Sanofi Pasteur. Y aquí les podría hablar uno tanto de todos en cuanto a las características, la eficacia, la seropositividad de cada uno de estos, ¿no? Pero sabemos que de uno de estos nos puede cubrir todos estos serotipos del virus del dengue. Bueno,
Entonces, los retos del desarrollo de las vacunas es que hay mucha heterogeneidad de los serotipos. El dengue tiene 4 serotipos distintos, entonces la inmunidad solo va contra uno. Entonces, es un poco, ¿no? Tiene que ser una vacuna contra los 4 serotipos. La población objetivo, ¿no? Todos los pacientes que estamos en esa zona podrían ver los correlatos de protección. Entonces, por ejemplo, esta vacuna, el dengue Vaxia, tiene la composición, es una vacuna tetravalente, tetra, para los 4 serotipos. Son virus vivos atenuados. Bueno, el esquema de dosis son 3 dosis administradas con 6 meses de intervalo. 3 dosis. Bien, las indicaciones. Recomendado para personas seropositivas con infección previa confirmada por dengue. Uso en individuos entre los 9 a 45 años, el que tiene mayor amplio de edad. La eficacia en seropositivos del 76% contra dengue virológicamente confirmado y 79% en pacientes contra la hospitalización. Está bien, más de 70 está súper bien. Y en pacientes seronegativos pueden aumentar el riesgo de dengue severo si la persona se infecta después de la vacunación. Entonces, esto en pacientes con seronegativos. ¿Cuál es la limitación? Se debe realizar las pruebas de laboratorio para confirmar el estado serológico antes de la vacunación. Entonces, antes de vacunar, habría que tomar una muestra, ¿no? Para ver pacientes. Eso es, doctores, hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia? Ya vamos a terminar casi la 1 de la tarde. Bueno, doctores, que tengan muy un resto de jornada, descansen, un poquito de ejercicio y mañana otra vez continuar. Y les voy a mandar mañana en la mañana los links de quizzes de los temas que han avanzado de toda esta semana, ¿vale? Buen resto de jornada a todos. Muchas gracias por estar en la clase. Nos vemos.